Hola, buenas tardes a todos. Hoy iniciamos nuestra segunda semana de clases virtuales. Hoy nos toca desarrollar el tema de heridas y cicatrizaciones. Vamos a ver los conceptos de heridas y cicatrización. Vamos a ver un poco sobre la clasificación de la herida según su elemento causal. La cicatrización, vamos a ver los tipos de cicatrización, generalmente los patológicos, los que se desarrollan con una excesiva cicatrización, ¿sí? Una cicatrización ya descontrolada. Vamos a ver un poco sobre el manejo de las heridas en el servicio de urgencia, porque como sabemos las heridas son causa de motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencia, entonces tenemos que saber algunas medidas generales para el tratamiento de estas heridas, ¿sí? Entonces vamos a empezar definiendo lo que es herida. Las heridas se definen como una pérdida de la continuidad normal de los tejidos a causa de traumatismo, ¿verdad? Entonces tenemos que definir, nuestro libro nos trae que la herida es la solución de continuidad de los tejidos. Podemos decir que es la interrupción de la continuidad normal de los tejidos o la pérdida de la continuidad de los tejidos, ¿sí? Entonces por diferentes causas. Y posteriormente lo que tenemos a una herida es la cicatrización, que tiene varios pasos, varios procesos. Entonces la cicatrización va a ser tiene la capacidad de autorreparación de los tejidos. Entonces la cicatrización es el poder de autorreparación de los tejidos. Entonces tenemos la regeneración de nuevos tejidos, la reparación de los tejidos y hasta inclusive podemos llegar a reparar la función de los tejidos, ¿sí? Entonces, por fisiopatología, tenemos de la cicatrización tenemos tres fases. Una fase inflamatoria, otra fase proliferativa y la fase de remodelado. Entonces, la cicatrización se divide en estas tres fases. La primera fase, que es la fase inflamatoria, ocurre desde el inicio de la lesión, de la injuria, ¿verdad? Existe primero en un corte, en una herida. Generalmente lo que ocurre es lesiones de vasos sanguíneos. Entonces ahí empieza a iniciarse el proceso inflamatorio, extravasación de sangre, glóbulos rojos, leucocitos al espacio intersticial extracelular. Entonces, desde el momento de la injuria de la lesión, se inicia el proceso inflamatorio. Entonces, hay extravasación de sangre, hay formación de coágulos. Entonces, vamos a ver un poquitito, no vamos a ver muy detalladamente lo que es el proceso inflamatorio, pero sí vamos a ver de forma resumida. Bueno, la fase inflamatoria, entonces, como dijimos, primero hay una lesión provocada por la sección de los vasos sanguíneos con extravasación de glóbulos rojos. Las plaquetas son las células más importantes en este primer momento y dan lugar a procesos de activación, adhesión y agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario. Entonces, una vez que tengamos una lesión, las plaquetas se activan y migran hasta la lesión. Ocurre lo que llamamos adhesión plaquetaria, que es la unión de las plaquetas al endotelio, y posteriormente la agregación plaquetaria, que es la unión de las plaquetas entre sí. Unión de las plaquetas entre sí para posteriormente formar un tapón para hacer la hemostasia, para controlar el sangrado, ¿sí? Entonces se forma así el tapón plaquetario. Hay un aflujo de células sanguíneas, liberación de sustancias inflamatorias. Entonces, al principio hay hemorragia por la propia lesión del vaso sanguíneo. Posteriormente hay una vasoconstricción para detener la hemorragia y ahí se va iniciando los procesos inflamatorios. Las primeras células en llegar generalmente son las plaquetas y dentro de los glóbulos blancos los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos son los primeros en llegar a un proceso inflamatorio agudo. Posteriormente tenemos la salida de monocitos en sangre, ¿verdad? Que al pasar al tejido conjuntivo son diferenciados a macrófagos. Entonces los neutrófilos al principio sirven para fagocitar cuerpos extraños, bacterias que hayan ingresado a través de la piel
Así que posteriormente también tenemos los macrófagos. Los macrófagos aparecen luego después y también sirven para la fagocitosis, eliminación de cuerpos extraños y bacterias que hayan ingresado a través de la piel, ¿sí? Y en un proceso más crónico, perdón, tenemos la presencia ya de linfocitos, ¿sí? Generalmente los linfocitos son los que aparecen por último. Entonces aquí tenemos la segunda fase o fase proliferativa. Otra vez se subclasifica en 4. Tenemos la reepitelización, angiogénesis, la fibroplasia y la contracción de la herida. Entonces la reepitelización es nada más que la formación de un nuevo epitelio. Si tenemos una herida en la piel, si el estrato basal no está muy dañado, generalmente el estrato basal, ahí encontramos las células madres que van a dar origen a los otros tipos de células. Entonces ahí empieza la reepitelización, perdón, y se van regenerando nuevas células y van proliferando, ¿sí? Entonces, reepitelización es el primer paso. Generalmente esto no es una secuencia, sino que prácticamente todos se produce a la vez, casi al mismo tiempo, ¿sí? Después tenemos la angiogénesis. Génesis es nuevo, es nueva formación de vasos sanguíneos. Entonces hay una proliferación de los vasos sanguíneos. Primero hay una migración de células endoteliales que están en los bordes de las lesiones. Esto va migrando y posteriormente ocurre la proliferación de esto, del endotelio para la formación del nuevo vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces se produce una neovascularización que es en la etapa de angiogénesis. Tenemos también la etapa o la fase de fibroplastía. En esta fase nosotros lo que tenemos es un tejido de granulación, un tejido cicatricial, generalmente es de aspecto rosado, está constituido por abundantes fibroblastos y nuevos vasos sanguíneos. Entonces tenemos que recordarnos siempre que el tejido de granulación está compuesto por abundantes fibroblastos y nuevos vasos sanguíneos, una neovascularización. Estos fibroblastos se van a encargar de producir la matriz extracelular del tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces va a producir las fibras como fibra de colágeno, fibra de elastina, todos los componentes de la matriz extracelular, los miofibroblastos. Entonces son producidas por los fibroblastos, ¿sí? Los miofibroblastos son los que van a dar a la herida una fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, y la cuarta etapa es esta, la contracción de la herida. Anteriormente se pensaba que la contracción de las heridas eran producidas por las fibras de colágeno, ¿verdad? Que se sintetizaba por los fibroblastos. Hoy en día se sabe que más bien es por los miofibroblastos producidos por estas células de los fibroblastos. Entonces ellos son los que tienen el poder de contracción de las heridas. Sin embargo, también el colágeno que se produce tiene también una pequeña función en la contracción de las heridas, ¿sí? Pero se vio ahora que la contracción de herida se produce más por los miofibroblastos. Y por último, la fase de remodelado. Entonces aquí ya hay una degradación de las sustancias. Se van, por ejemplo, anteriormente aquí en la fase de fibroplasia, la producción de tejido de granulación, la síntesis de colágeno, lo que más se sintetiza en un paciente con heridas. En las heridas son sintetizados colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 está presente siempre en el feto, en el desarrollo fetal, ¿verdad? Y en las heridas, desarrollo o cicatrizaciones de las heridas, tenemos entonces colágeno tipo 3. El adulto generalmente tiene una mayor cantidad de colágeno tipo 1. Se sabe que hay más de 18, más de 20 tipos de colágeno, pero lo más abundante que tenemos en la piel es tipo 1 en el adulto, ¿sí? Entonces, en una herida lo que se va formando son colágenos tipo 3. Y en esta fase de remodelado entonces hay una degradación de sustancias y el colágeno tipo 3
es sustituido por el colágeno tipo 1, ¿sí? Posteriormente, cuando pasa el tiempo, pasan los meses, este colágeno tipo 3 que al principio se produjo por los fibroblastos, entonces van a ser sustituidos posteriormente por colágeno tipo 1 que es el más abundante en el adulto, ¿sí? Entonces esto sería la fase de remodelado. Bueno, aquí un gráfico que les traigo de nuestra bibliografía de cirugía Schwartz, ¿sí? Entonces vemos la fase de la cicatrización. Vemos que primero hay una fase inflamatoria, posteriormente una fase proliferativa y luego una fase de maduración. Aquí vemos cómo van apareciendo las células en el tejido. Aquí vemos estos son los días de 0 a 16 días. Vemos aquí en color lila los neutrófilos. Dijimos que los neutrófilos son los primeros en aparecer, en elevarse, son la primera barrera, línea de defensa que tenemos. Entonces, los primeros días se elevan los neutrófilos, ¿sí? En el proceso inflamatorio, ¿sí? Posteriormente dijimos que eran los macrófagos. Los macrófagos serían estos. Unos días después se van elevando los macrófagos para el proceso inflamatorio, para la degradación de microorganismos, cuerpo extraño. Entonces aquí vemos en color lila, violeta, los macrófagos. Posteriormente aparecen los fibroblastos, aumenta la síntesis de fibroblastos. Estos fibroblastos son los que van a regenerar la matriz extracelular, produciendo fibras, colágeno, fibra elastina. Todo el componente de la matriz extracelular está formado por los fibroblastos. Y como dijimos por último, los linfocitos son los últimos en aparecer. Generalmente tardan más los linfocitos en aparecer. Se elevan al sexto día aproximadamente aquí en este gráfico. Entonces generalmente son los últimos en aparecer, ¿sí? Bueno, tenemos que clasificar también la cicatrización. Tenemos una clasificación de cicatrización por primera intención y por segunda intención, la que nos trae nuestro libro. La cicatrización por primera intención es cuando se puede afrontar los bordes de la herida con puntos de sutura o telas adhesivas. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Esto es lo que produce que se haya una disminución o que se elimina la distancia que las células deben migrar para reparar el tejido. Entonces tenemos una herida, cuanto más abierta sea la herida, las células van a tener que tener va a haber un mayor tiempo de reparación y un mayor tiempo o una mayor distancia de migración de esta célula. Entonces nosotros le ayudamos a estas heridas. Generalmente son heridas limpias, heridas quirúrgicas, heridas recientes, ¿verdad? Que no tiene material necrótico, que no tiene secreciones purulentas, que son recientes, menos de 6 horas de evolución, ¿sí? Entonces, a esas heridas sin mucha pérdida de tejido, generalmente se le ayuda por puntos de sutura, se afrontan los bordes por puntos de sutura para que así tenga una cicatrización por primera intención. Entonces aquí vemos los puntos de sutura, vemos una herida lineal, ¿sí? Probablemente no hubo mucha pérdida de tejido. Aquí ya vemos que están afrontados los bordes por puntos de sutura. Una cosa que siempre tienen que tener en cuenta cuando hacen la sutura es que el nudo nunca dejen encima de la herida. El nudo tiene que estar lateralizado hacia estos lados o hacia estos lados, ¿sí? Nunca dejar el nudo sobre la herida, como aquí por ejemplo, ¿sí? Vamos a lateralizar este nudo, debemos lateralizar el nudo, ¿sí? Entonces tenemos que recordarnos, nunca dejar el nudo sobre la línea de la herida. ¿Por qué eso? Porque aquí tenemos una superficie ya rugosa, ¿sí? El nudo, ¿qué va a hacer? Cuando mayor es la superficie rugosa, mayor la probabilidad que se junten bacterias y que esta herida se infecte. Entonces, estos nudos lateralizamos hacia estos lados. Estéticamente queda mejor siempre mantenerlos los nudos hacia un lado. No colocar un nudo aquí, otro nudo aquí, otro nudo aquí.
es un poco antiestético, ¿sí? Entonces por estética colocamos todo el nudo de un lado, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver cómo sería una cicatrización por primera intención. Aquí tenemos una herida, una incisión limpia, ¿sí? Lineal, sin mucha pérdida de tejidos. Entonces, esto puede ser una herida quirúrgica realizada con materiales estériles. Entonces, estos son las heridas que nosotros podemos suturar. También podemos suturar heridas por corte de cuchillo, de vidrio, pero siempre y cuando no tengamos mucho tiempo de evolución, que el paciente viene a la consulta y dependiendo también del grado o de la afectación de la herida, ¿sí? Entonces aquí vemos una herida lineal, un corte que va de la epidermis hasta la dermis, no llega a la hipodermis. Entonces es una herida limpia. Este es un ejemplo de una herida limpia. Aquí ya afrontamos los bordes con punto de sutura. Entonces aquí podemos ver cómo se unen los bordes por punto de sutura. Recuerden que los puntos de sutura no tienen que ser muy fuertes, ¿sí? Es solo aproximar esta línea, aproximar los bordes de la herida, ¿sí? No con mucha tensión, ¿sí? Entonces se aproximan los bordes para evitar que las células migren demasiado, ¿sí? Entonces aproximamos esto. Aquí vemos como en heridas profundas, cuando tenemos heridas profundas siempre debemos hacer sutura por plano, de lo más profundo a lo más superficial. Y aquí esto es lo que le estaba diciendo, que los nudos deben quedar lateralizados, ¿sí? No debe quedar el nudo a este nivel. Siempre los nudos tienen que estar lateralizados y si es posible todo del mismo lado por la estética, ¿sí? No está mal que este nudo quede aquí, ¿sí? Pero por estética vamos a hacer que todos los nudos queden para un lado, ¿sí? Y en lo más profundo generalmente utilizamos material reabsorbible. Esto se reabsorbe por el organismo. No vamos a abrir otra vez esta herida acá para retirar este punto, ¿sí? La parte superficial sí tenemos que utilizar materiales no absorbibles. Entonces esto se retira al cabo de unos días. Vamos a ver cuánto generalmente dura el punto de sutura, o sea, cuándo debemos retirar estos puntos de sutura, ¿sí? Entonces estos generalmente utilizamos materiales no absorbibles. La parte interna absorbible, ¿sí? Porque no vamos a abrir la herida para retirar, ¿sí? Esto nuestro organismo se encarga de reabsorber, ¿sí? Entonces aquí vemos que posteriormente al séptimo al décimo día generalmente retiramos los puntos de sutura y aquí permanece ya el hilo reabsorbible y en unos días esto se va a reabsorber todo, ¿sí? Entonces una sutura temprana y una cicatriz, la cicatriz queda una cicatriz fina, ¿sí? Bueno, la cicatriz por segunda intención. Estas cicatriz por segunda intención generalmente se dan en esas heridas grandes, o sea que con pérdidas de mucho material, mucho tejido. Generalmente ya pasaron varias horas de evolución, ya hay material necrótico. La herida cura sin afrontar los bordes, sin aposición de borde. Entonces las heridas se dejan que cicatricen de forma natural, no se aproximan los bordes, ¿sí? Entonces, factores que influyen en el tiempo de la repetilización, la profundidad de la herida, la localización generalmente en las caras cicatrizan más rápido, las heridas en cara, ¿sí? La forma geométrica, si es una lineal, si es una cicatriz de forma irregular, entonces generalmente las irregulares tienen mayor pérdida de tejido, ¿sí? En cambio que la lineal generalmente se recuperan o tienen menor tiempo de repitalización, ¿sí? Entonces va a depender de la profundidad, de la cantidad de tejido perdido, ¿sí? Generalmente tenemos algunos pacientes que sufren cortes accidentales en el trabajo, carpinteros, ¿verdad? Que se cortan y ¿qué hacen ellos?
ellos lo que hacen es cubrir esa herida con una tela, presionar, hacer la hemostasia, controlar la hemorragia. Entonces, una vez que controlan la hemorragia, generalmente continúan con su trabajo. Continúan el trabajo, ya controló la hemorragia, tiene una venda, una tela atada al brazo y viene a la consulta después de 6 horas de haberse cortado, ¿sí? Y generalmente ya son heridas contaminadas. Mayores de 6 horas ya son considerados heridas contaminadas, heridas sucias. Entonces, en estos casos ya no se realiza más la afrontación de los bordes por punto de sutura. Entonces, en estos casos tenemos la cicatrización por segunda intención. Aquí vemos el ejemplo de la cicatrización por segunda intención. Tenemos la cicatriz de forma irregular, bien grande, a diferencia de la otra que era una cicatriz lineal, ¿sí? Hay una separación entre los bordes, mayor separación entre los bordes, entonces mayor tiempo para reparación. Aquí vemos pérdida del estrato basal, mayor pérdida del estrato basal, entonces las células que deben migrar van a migrar más distancias, entonces vamos a tener una mayor tiempo de cicatrización, ¿sí? Estos bordes ya no son más afrontados por punto de sutura. Posteriormente, en la cicatrización por segunda intención es la que se forma generalmente el tejido de granulación que habíamos dicho anteriormente. El tejido de granulación que está formado por abundante fibroblasto y neovascularización. Generalmente se ve aquí a este nivel se ve de color rosa por los nuevos vasos sanguíneos, por la circulación, la nueva circulación. Se ve una coloración rosada y posteriormente vemos que el epitelio crece sobre la cicatriz, ¿sí? Entonces aquí tenemos parte todavía que falta. Entonces esto lleva mayor tiempo de evolución para la formación de la cicatriz. Entonces ya la cicatrización por segunda intención, ¿sí? Nuestro libro trae estos dos, cicatrización por primera y por segunda intención. Ahora tenemos otros tipos de cicatrizaciones que nos menciona el libro. La cicatrización por tercera intención y la cicatrización por cuarta intención, que les agregué aquí para que sepan. Entonces aquí vemos un ejemplo de cicatrización por primera intención. Vemos una herida lineal, limpia, de forma regular, sin mucha pérdida de tejido, ¿sí? Entonces aquí vemos que se afronta por puntos de sutura, se aproximan los bordes, ¿sí? Reparación del tejido conjuntivo, generalmente queda mejor estéticamente comparando con una cicatrización por segunda intención. Aquí ya hay una mayor cantidad de tejido perdido, generalmente hay tejido necrótico, eso hay que retirar los tejidos necróticos, hay que hacer un buen lavado, una limpieza de estas heridas, ¿sí? Quitar todo material extraño, hacer una limpieza con suero fisiológico a presión, que eso lleve por arrastre todo el cuerpo extraño, bacterias, y retirar los tejidos necróticos, ¿sí? Aquí vemos la formación del tejido de granulación, entonces mayor tiempo de reparación. La cicatrización por tercera intención, entonces generalmente la cicatrización por tercera intención se define como, dice así se denomina cuando reunimos las dos superficies de una herida en fase de granulación, ¿sí? Entonces sería una herida de segunda intención que estaría en esta fase de granulación con puntos de sutura, ¿sí? Dijimos que las heridas por segunda intención no se suturan. En este caso, las heridas por tercera intención se sutura en esta fase. En la fase de granulación, nosotros unimos por puntos de sutura los bordes, ¿sí? Entonces ahí tenemos la cicatrización por tercera intención. Aquí se ve en esta imagen, vemos que esto sería el tejido de granulación
y aquí se ve cómo se va uniendo por puntos de sutura. Entonces esto sería la cicatrización por tercera intención. Y la cicatrización por cuarta intención, cuando aceleramos la cura por medios de injertos cutáneos. Entonces en estos casos ya son tejidos injertos cutáneos que se sobreponen sobre la herida, ¿sí? Generalmente ya son procedimientos ya específicos en centro de quemados o en cualquier otro centro de mayor complejidad, ¿sí? Entonces tenemos que saber que tenemos más dos tipos de cicatrización, que es la cicatrización por tercera intención y la cuarta intención, que es por medio de injertos cutáneos, ¿sí? Entonces, para ver ahora los tipos de cicatrices, tenemos que ver un poco, vamos a ver dos tipos de cicatrices, la cicatriz hipertrófica y el queloide. Algunas bibliografías mencionan que son lo mismo, sino que son la misma cosa en etapas evolutivas diferentes, ¿sí? Pero otros libros sí le clasifican bien, separan bien estos dos tipos de cicatrices, la hipertrófica y la queloide son tipos de cicatrizaciones diferentes. Entonces tenemos una evolución anormal con crecimiento fibroso exagerado en respuesta al trauma, inflamación, cirugía o quemaduras. Entonces son procesos de cicatrización donde hay una exagerada producción de tejido fibroso por las células, los fibroblastos. Entonces hay una producción descontrolada de matriz extracelular, de colágenos. Entonces generalmente se producen algunas anomalías aquí en la cicatrización, ¿sí? Aquí dice, ambas se caracterizan por el abundante depósito de glucoproteínas y colágeno. Estas glucoproteínas y colágenos son sintetizados por los fibroblastos. Bueno, para ver entonces ahora la cicatrización queloide. Generalmente la cicatrización queloide, tipo queloide, tenemos que tener en cuenta siempre visualizar la herida, vemos las heridas y la cicatrización generalmente sobrepasa los límites de la herida, ¿sí? Si tenemos una herida de aproximadamente, vamos a dar un ejemplo de 2 centímetros de longitud, la cicatrización tipo queloide supera esos límites de 2 centímetros, entonces hay una cicatrización exagerada, invade a los tejidos ya circundantes, ¿sí? Generalmente esto vuelve a aparecer después de su eliminación, entonces una cirugía no te va a asegurar que no te vuelva a reaparecer una cicatriz tipo queloide, ¿sí? Entonces, tiene su tratamiento, se puede realizar un tratamiento quirúrgico, pero no te asegura de que vuelvas a producir una cicatriz tipo queloide, ¿sí? Además, también hay predisposición familiar, generalmente más frecuente en personas de raza negra y de piel oscura. Y tenemos algunas regiones predilectas, ¿sí? El lóbulo de la oreja, generalmente tenemos heridas en la oreja y el paciente viene posteriormente con una cicatriz tipo queloide que sobrepasa los límites de la oreja y generalmente estéticamente no es muy lindo, que digamos, y quieren solución. Generalmente los pacientes quieren solución, se pueden hacer tratamientos con corticoides, porque sabemos que una de los efectos de corticoides eh, en el proceso de reparación es evitar que se produzcan fibras, colágenos, evitar la fibroplasia, disminuye la producción de fibroblasto, colágeno. Entonces, uno de los tratamientos que se utilizan son las inyecciones de corticoides, ¿sí? También otras regiones que es frecuente que aparezcan estas cicatrices son en el hombro, la cara anterior del tórax, en el brazo y el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Pero en cualquier región podemos tener cicatriz tipo queloide, ¿sí? Generalmente esto comienza luego del tercer o cuarta semana de la lesión, de la injuria. Entonces a partir de ahí vemos que hay una proliferación excesiva del tejido
de la cicatriz, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo. Aquí ya vemos la cicatriz, no vemos más la herida. Para saber si es queloide también teníamos que saber si la herida era pequeña. Probablemente esto es queloide. Generalmente la herida se sobreleva más de 4 milímetros sobre la piel, la cicatrización, ¿sí? Entonces vemos probablemente esto teníamos que ver el antes y el después, ¿sí? Para decir que es queloide. Entonces, el antes, vamos a decir que tenía una herida pequeña y el después, la cicatrización superó los límites de esa herida, ¿sí? Y ya va invadiendo tejidos, ya hay sobrelevación, ¿sí? Entonces, esto podemos considerar como cicatriz tipo queloide. Aquí también, dependiendo del tamaño que teníamos de la herida, si la herida era pequeña y esta cicatrización fue aumentando, superó los bordes de los límites de la herida, entonces tenemos una cicatrización tipo queloide, ¿sí? Hay otras cicatrizaciones tipo queloides que son más horribles, podemos decir, ¿verdad? Que parecen procesos tumorales que abarcan el cuello, tienen como cicatrizaciones de formas de pelotas, varios, múltiples. Entonces, eso sí ya son considerados queloides por solo a la inspección. Podemos considerar ya que es una cicatriz queloide. Tenemos la cicatriz hipertrófica, generalmente son sobreelevadas, pero estos generalmente respetan los límites de la herida, ¿sí? Tenemos una herida de 4 centímetros, entonces la cicatrización generalmente respeta esos límites, es también de 4 centímetros, de repente puede ser un poquitito más o menos, ¿verdad? O sea que, pero generalmente no sobrepasa, así como la cicatrización queloide, la herida, ¿sí? Y otra diferencia en comparando con las heridas tipo queloide es que regresan progresivamente. Esto pueden regresar, ¿sí? Por eso es que se dice que la cicatriz queloide tiene un tratamiento quirúrgico, pero nadie te garantiza de que vuelvas a tener, ¿sí? Bueno, raras veces esta cicatriz hipertrófica se eleva más de 4 milímetros del nivel de la piel y permanecen dentro del límite de las heridas. Este es el concepto de la cicatriz hipertrófica, ¿sí? Diferenciando lo que es cicatriz tipo queloide. Entonces probablemente aquí una lesión, una herida en el cuello, eh, para que sea considerado como una cicatriz hipertrófica, otra vez tenemos que ver la herida. Probablemente la herida sería del mismo tamaño que de la cicatriz, ¿sí? Y posteriormente con el tiempo esto puede regenerarse de nuevo, ¿sí? Puede involucionar. Otro tipo aquí, ¿sí? Entonces, otra forma de saber también si esto vuelve o regresa, vamos a diferenciar de la cicatriz tipo queloide. Y el tratamiento ya dijimos, ¿sí? Tenemos tratamientos quirúrgicos. Generalmente los tratamientos quirúrgicos se recomienda que sea acompañado con corticoides, ¿sí? Podemos tener radioterapia superficial, cirugía por láser o algunas cremas tópicas, ¿sí? Que contengan corticoides. Entonces existe tratamiento, pero no siempre el tratamiento va a ser eficaz en el caso de que sea una cicatriz queloide, ¿sí? Entonces estos son los factores que también influyen en la cicatrización. Por ejemplo, paciente que usa corticoides de forma prolongada o a alta dosis, esto interfiere en la cicatrización de las heridas, ¿sí? Por eso es que se utiliza otra vez como tratamiento. Son antiinflamatorios que inhiben la producción de fibroblastos. Esos fibroblastos entonces no van a producir la cantidad suficiente de colágeno. Entonces son factores que influyen en la cicatrización. Bueno, viendo un poquitito más acá ahora sobre definiciones de contusiones y heridas. Heridas ya vimos, las contusiones tienen una definición, son lesiones traumáticas de la piel que conserva su integridad pero con ruptura de vasos sanguíneos y linfáticos o lesiones
de otros tejidos, ¿sí? Generalmente las causas son cuerpos romos, un golpe de puño, una patada. Generalmente no hay interrupción de la continuidad de los tejidos, entonces la piel se conserva la integridad, entonces no hay, no existe herida, ¿sí? Pero podemos tener daños internos, ¿sí? Ruptura de vasos sanguíneos o linfáticos. Entonces la contusión generalmente son causados por cuerpos romos, redondos, arredondados, ¿sí? Puede ser patadas, golpe de puño, etcétera. Bueno, por la clínica tenemos que la contusión presenta generalmente dolor, equimosis, hematoma o derrame seroso, ¿sí? Tenemos que diferenciar lo que es equimosis y hematoma, ¿sí? Equimosis generalmente son lesiones tipo placa, no son sobrelevadas y solo presentan una coloración rojiza, violeta, y no hay sobrelevación, es la acumulación de pequeñas cantidades de sangre que se observan en la piel, ¿sí? Entonces son considerados unas máculas, ¿sí? Y los hematomas ya son ya mayor extravasación de sangre, generalmente hay sobreelevación de la piel, entonces hay mayor cantidad de sangre perdida o hemorragia, ¿verdad? Que forman el hematoma, ¿sí? Y generalmente son de mayor tamaño que la equimosis. La equimosis, recuerden que son placas, son más bien coloraciones en la piel, ¿sí? El tratamiento de una contusión de un golpe, generalmente analgésico antiinflamatorio, vendaje en el sitio para evitar los hematomas y generalmente si se presentan hematomas, estos hematomas deben ser drenados. Aquí un ejemplo de equimosis y hematomas, ¿sí? Entonces vemos que son como manchas, las equimosis son manchas subcutáneas que no presentan sobreelevación por depósito de sangre extravasado debajo de la piel intacta, ¿sí? Entonces vemos como si nosotros palpamos esta parte, vamos a palpar, o sea, no vamos a sentir una sobreelevación, sino que son manchas, ¿sí? Y los hematomas ya son acumulación de sangre causada por hemorragia interna que aparece como respuesta a un golpe, contusión o magulladura. Entonces, generalmente son los hematomas ya son mayores, mayor cantidad de pérdida de sangre. Aquí yo quería cambiar esta imagen, pero es lo que conseguí ahora. Y aquí hay generalmente una acumulación excesiva de sangre. Tipo de herida que vamos a ver, una clasificación general. Tenemos las heridas simples con bordes netos, limpios, sin lesión de vecindad. Generalmente pueden ser las heridas cortantes, con mucho filo, las heridas quirúrgicas, ¿sí? Tenemos las compuestas. Las heridas compuestas son bordes irregulares con lesiones agregadas en planos profundos. Podemos tener ya lesión vascular, lesión de los tendones, músculos, ¿sí? Entonces tenemos otra clasificación, las superficiales. Generalmente no alcanzan ninguna cavidad natural del organismo. Las penetrantes alcanzan la cavidad natural. Recuerden que las penetrantes son las que ya llegan a la cavidad natural, por ejemplo, a la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, ¿sí? Entonces son consideradas heridas penetrantes. Y las heridas complicadas son las que ya ocasionan fenómenos generales por su extensión, ¿sí? Por su gravedad. Aquí tenemos una clasificación de las heridas según su elemento causante. Tenemos las heridas, o sea, los elementos punzantes que tienen punta, generalmente causada por elementos agudos, puntiagudos. Aquí tenemos el ejemplo de un puñal, una aguja, puede ser un destornillador. Generalmente dejan la característica en la piel, en la herida de un orificio, ¿sí? Tenemos las heridas incisas o cortantes, generalmente producidas por elementos filosos como cuchillo o vidrio, puede ser una lata, generalmente son. Entonces tenemos las heridas incisas o cortantes, que generalmente son longitudinales. Las punzantes son prácticamente un punto, un solo orificio que solemos observar. Las heridas contusas,
Generalmente hay solución de continuidad más contusión. Por ejemplo, una herida producida por un golpe de martillo, ¿sí? Y las heridas desgarrantes con pérdida de tejido, generalmente las heridas desgarrantes son por arrollamiento. Tengo un ejemplo al final de la diapositiva que les quiero mostrar, quiero compartir, que son pacientes que llegaban a nuestros servicios de cirugía y que siempre vamos a tener, ¿sí? Entonces, herida desgarrante, generalmente hay gran pérdida de tejido, ¿sí? Por arrollamiento es uno de los ejemplos. ¿Cuál de estas heridas es más, nos puede traer más complicación? Y no siempre en medicina, medicina no es ciencia exacta. Entonces, entre una punzante y una incisa, ¿cuál es más grave? Generalmente la punzante, porque es la que penetra dentro de cavidades, dependiendo otra vez del tamaño. Entonces, todo va a depender. Las heridas incisas o cortantes generalmente son más superficiales. Una herida, un corte por un cuchillo son lineales y superficiales. En cambio que una herida producida por un puñal puede ser más penetrante dependiendo del tamaño, puede afectar diferentes órganos, ¿sí? Entonces generalmente se considera que las heridas punzantes son las más peligrosas. Aquí tenemos algunos ejemplos de heridas. Tenemos entonces una herida incisa o cortante, generalmente producido por objeto con filo. Aquí se observan lesiones de raspado. Probablemente esto sería una caída y un objeto filoso que le produce un corte generalmente no muy profundo. Aquí ya es un poco profundo, ¿verdad? Pero en comparación con las heridas producidas por elementos punzantes, ¿sí? Generalmente son heridas lineales. Estas son las características entonces de las heridas incisas. Probablemente esto sería arma blanca, ¿sí? Un cuchillo Tramontina, si queremos hablar un poco de marca. Entonces son heridas incisas o cortantes, ¿sí? Puede ser un vidrio, botella, ¿sí? Una pelea. Entonces son causas frecuentes, motivo de consulta frecuente en el servicio de cirugía, más todavía en los fines de semana, ¿sí? Brigas, peleas callejeras, van a tener muchos pacientes con heridas. Y aparte de los accidentes, esto probablemente sería una caída, porque aquí tenemos signos de que hubo un arrastre, una escoriación en piel, ¿sí? Este fue un paciente mío hace poco, en plena cuarentena, paciente jugando fútbol, fase 0, donde no debería jugar. Entonces tiene una herida cortante con vidrio, aquí fue una herida con vidrio. La botella estaba bajo la tierra y el paciente refería que la punta de la botella sobresalía y que fue golpeado por un compañero, un colega en las piernas y cayó durante un partido de fútbol, ¿sí? Y se rompió el vidrio y tuvo un corte lineal. Aquí ya vemos, aquí solo hicimos un lavado de la mano, un lavado rápido por arrastre, para que arrastre todo, porque tenía tierra, tenía suciedad aquí, esta parte de la herida, aquí vemos parte de coágulo, entonces eso hay que limpiar. Aquí todavía no hicimos una limpieza más profunda, ¿sí? Porque el paciente todavía no estaba anestesiado. Una vez que el paciente anestesiemos toda esta región, ahí sí vamos a hacer una limpieza más profunda, ¿sí? Con compresión de suero fisiológico. Generalmente no se utiliza materiales, soluciones desinfectantes a nivel de la herida, sino que más bien en la parte sana es lo que recomiendan los libros de utilizar los materiales desinfectantes, ¿sí? Aquí vemos, no sé si llegan a ver una sobreelevación de la piel. Al inspeccionar bien esta herida vimos que aquí había un coágulo, entonces hay que retirar cuerpo extraño, se retira, se hace un buen lavado, una buena limpieza una vez anestesiado, se retira todo el coágulo, se mete aquí el dedo ya con guante, ¿verdad? Guante estéril. Entonces se hace una buena limpieza, se hace un campo
Esto lavamos todo y hicimos un campo, vimos si no había otros vasos lesionados. La hemorragia se contuvo por compresión, comprimimos aquí y paró de sangrar. Lavamos en canilla con agua corriente al principio, perdón, agua corriente al principio. Y posteriormente hicimos la anestesia, la limpieza ya más profunda y la unión por punto de suturas. Aquí ya vimos tejidos ya desvitalizados, eso tuvimos que retirar, ¿sí? Bueno, aquí un ejemplo de herida punzante. Esto es medio raro ver que alguien se martille un clavo, se clave un clavo en el dedo, sí, pero es un ejemplo. Vemos que es un objeto con puntiagudo, un objeto agudo, entonces es característico que deje una herida en la mano tipo un orificio, ¿sí? Tuve un caso también, un paciente que cayó, estaba limpiando la carreta del camión, tropezó con uno de los parafusos que sale ahí en la carreta del camión y cayó justo a este nivel, justo a este nivel. No recuerdo si esta era foto de mi paciente mismo y cayó sobre el, como ustedes hablan, nosotros llamamos tornillo, parafuso. Parafuso está oxidado. Tomamos una radiografía para ver si no encontramos cuerpo extraño, para explorar, para no abrir aquí, ¿verdad? No podemos abrir la herida buscando cuerpo extraño, sino que tomamos una radiografía como fue un material metálico y lo que se encontró en la radiografía fue una imagen que demostraba partes de ferrucen de material metálico que no pudimos retirar y derivamos al paciente con el especialista. Otro tipo de heridas, ¿sí? Las escoriaciones por arrastre, por caída, generalmente son heridas superficiales típicos de caídas de moto, bicicleta, ¿sí? Entonces aquí vemos otros tipos de heridas contusas, ¿sí? Aquí hay un tipo de herida que no menciona el libro, es una herida encedal, generalmente tiene un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Puede ser por varas de hierro, puede ser por un arma de fuego, ¿sí? Entonces tenemos las heridas encedal, ¿sí? Aquí un ejemplo, vemos de las heridas, vemos el primer ejemplo, un tornillo. La característica es que deja un puntiagudo, o sea que tenemos una superficie aguda, entonces penetra profundamente. Esto sería lo que vemos en la parte de la superficie a la profundidad, ¿sí? Las heridas cortantes que son producidas por objetos con filo, aquí un cuchillo, generalmente son lineales, ¿sí? No son tan profundas como esto. Esto va a depender del tamaño del elemento, ¿sí? Las heridas contusas, ¿sí? Golpe de martillo, tenemos heridas, lesión de la piel y las heridas por abrasiones generalmente son superficies. Esto es medio raro ver aquí, pero un ejemplo, ¿verdad? De una lesión superficial, vemos que son bien superficiales, no son muy profundas, ¿sí? Por raspadura, ¿verdad? Es medio simpático ver esta imagen. Yo anteriormente decía cómo que uno se va a rayar la piel, ¿verdad? Pero pensando bien, generalmente esto se utiliza para rayar verduras, entonces eh, está bien el ejemplo, podría estar ahí, ¿verdad? O podrían colocar un asfalto, ¿verdad? Pero colocaron una imagen de un rallador. Entonces aquí tenemos otros tipos de heridas, las abrasiones y las avulsiones, ¿sí? Las abrasiones ya vimos que son las heridas por fricción, generalmente son heridas superficiales, a veces son extensas, ¿sí? Se tratan y evolucionan de forma similar a las quemaduras, ¿sí? Porque son heridas superficiales, entonces se hacen curaciones diarias, si son profundas de repente se ve el uso no de antibióticos, se da analgésico, entonces
generalmente se tratan como quemaduras, ¿sí? Y las abulsiones, estas son heridas especiales, ¿sí? Generalmente se originan por traumatismo tangencial, pasa cerca de la superficie de la piel, que produce entonces un despegamiento o un colgajo de tejido. Una parte del tejido de la piel se cuelga en un colgajo de tejido y generalmente tiene un nombre particular cuando se produce en el cuero cabelludo. Se denomina scalp, ¿sí? Entonces estos son las abulsiones. Entonces estos son las abrasiones, heridas superficiales muy dolorosas, ¿verdad? Por raspado, vamos a decir, una caída de moto, caída de bicicleta, etcétera, ¿sí? Y estos son las abulsiones, ¿sí? Una herida, una lesión, un traumatismo, de forma tangencial, ¿sí? Pasa, eh, raspando superficie de la cabeza y tenemos un colgajo de piel, parte de la piel se cuelga, en este caso la oreja, ¿verdad? Entonces estos son, las abulsiones. Tenemos otras heridas contaminadas, las heridas con tusa cortante, con tusa desgarrante, generalmente las mordeduras de perros, humanos, gatos. Las heridas del ser humano son consideradas más, contaminadas que las mordeduras de perro. Entonces, si se le pregunta o sea, cuál de las mordeduras tiene más bacterias, generalmente las mordeduras del ser humano que del perro, ¿sí? Bueno, por orden de frecuencia tenemos la mordedura de gatos, ser humano y perro. Y siempre tienen que ser tratados con antibióticos. Y en el caso de mordedura de perros o de animales, las vacunas antirrábicas están como tratamiento, ¿verdad? Para realizar el paciente, observar al perro, controlar al perro, sí, ver la tarjeta de vacunación del perro. Todo eso tenemos que tener en cuenta siempre. Por arma de fuego tenemos otro, ¿verdad? Las más complejas, desde simple a la destrucción extensa. Esto va a depender del proyectil. Generalmente existen proyectiles que solo perforan, existen otros proyectiles que entran en contacto con una superficie explotan, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de proyectil. Y el tratamiento, vamos a ver aquí, lo básico que tenemos que hacer en los pacientes con heridas. Aquí tenemos también otros materiales que se utilizan para afrontar los bordes. Estos materiales son ya, un poco más caros que los puntos de sutura, pero eh, tienen una ventaja de que afrontan los bordes de forma más rápida, con menos dolor. Entonces, generalmente estos, son utilizados aquí en urgencia no usamos mucho. En el servicio de urgencia no usamos mucho. Lo que más usamos es los puntos de sutura en urgencia. Esto para mí deberían utilizarlo la gente común, ¿verdad? Que no saben realizar puntos de sutura. Esas gentes que van, al campo deben tener estos tipos de forma de hacer una sutura o aproximar los bordes. Esos que van a las montañas, donde necesitas de forma rápida, inmediata, de realizar un afrontamiento de bordes. Si tenés algún accidente, entonces es fácil de utilizar. Estos son adhesivos, se ponen lateralmente a las heridas y con esto se van enrollando cada uno de ellos para afrontar los bordes, ¿sí? Entonces, para mí mejor sería que estos utilicen esos que no saben realizar suturas, personas comunes que hacen, aventura extrema, se van con la bicicleta, se van a las montañas, se van al campo. Entonces es muy útil para ellos, ¿sí? Y es también un poco costoso. Aquí no solemos tener en el servicio de urgencia. Bueno, el tratamiento sería básicamente primero una limpieza general de las heridas. Podemos hacer una anestesia local de las heridas
una limpieza profunda, debridación de tejido necrótico, todo lo que está necrosado se debe retirar, ¿sí? La limpieza, tenemos que hacer una limpieza retirando material extraño, por arrastre, por presión, con soluciones salinas, suelo fisiológico a mucha presión para que eso haga una limpieza por arrastre, ¿sí? Y una vez anestesiado, una vez limpiado, creamos nuestro campo estéril y iniciamos a realizar la sutura, ¿sí? Hacemos la sutura de la herida, afrontamos los bordes sin mucha tensión, es solo aproximar los bordes, ¿sí? Recuerden lateralizar siempre los nudos, ¿sí? Profilaxis VAT es vacuna antitetánica y vacuna antirrábica, ¿sí? Antibiótico, antiinflamatorio y analgésico están indicados para el paciente y las curaciones diarias. Todos los días el paciente debe ir cada 24 horas o 48 horas para realizar la curación, ¿sí? Una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que las heridas producidas por mordeduras de perro no se suturan. Recuerden eso, no se suturan. Generalmente, si son heridas grandes, ya muy desgarrantes, ahí podemos considerar suturar las heridas. Afrontamos bordes, pero dejamos siempre libre. No cerramos todas las heridas, ¿sí? Entonces lo que se hace es cerrar, hacer un punto aquí y hacer otro punto aquí, ¿sí? En el caso que tengamos mucha pérdida de tejido, la herida sea muy grande, ahí se afronta los bordes por puntos separados, ¿sí? Entonces las mordeduras de perro no se suturan, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la anestesia. La anestesia local generalmente que utilizamos es la lidocaína. Con la lidocaína tienen que tener mucho cuidado. La lidocaína con epinefrina, porque la epinefrina es un vasoconstrictor, realiza una vasoconstricción periférica. Entonces eso puede producir en algunas regiones una isquemia y posteriormente necrosis del tejido. Entonces la lidocaína con epinefrina o lidocaína con adrenalina, que es lo mismo, los dos producen, o sea, tiene como función vasoconstricción. Entonces no se utiliza lidocaína con epinefrina en lugares distales, por ejemplo, en las extremidades de los dedos, de las manos, de los pies, en las orejas. La oreja, ¿por qué? Porque la oreja es prácticamente cartílago, el cartílago es avascular. Entonces si inyectamos lidocaína con epinefrina, vamos a hacer una vasoconstricción y vamos a necrosar la oreja del paciente. Entonces donde tengamos cartílago no se utiliza lidocaína con epinefrina, ¿sí? Siempre lidocaína sin epinefrina utilizamos en esas regiones. Cuando tenemos un sangrado excesivo, ahí sí, en otras regiones sí está considerado usar la lidocaína con epinefrina. Bueno, entonces, lidocaína con epinefrina está prohibido en extremidades distales, dedos de las manos de los pies, oreja, regiones de cartílago, oreja, nariz y los genitales, ¿sí? Puede producir isquemia y posteriormente necrosis. Entonces no se utilizan. La sutura. Esto no me gusta tanto lo que trae el libro. Dice que se puede realizar sutura en pacientes con heridas de menos de 24 horas. Se puede realizar sutura. En la práctica se considera que una herida de más de 6 horas de evolución ya se considera una herida contaminada, una herida sucia. Entonces, una herida de más de 6 horas de evolución, que venga el paciente después de 6 horas de tener traumatismo, esas heridas ya no se suturan, esas heridas se dejan por cicatrización por segunda intención. Lo que vamos a hacer es hacer la limpieza, vamos arrastrar todo material o cuerpo extraño que tenga la herida, un lavado profundo, pero dejamos que se cierren por segunda intención. Heridas mayores de 6 horas de evolución se consideran contaminadas y no se suturan.
Entonces, esto que está aquí hay que ver bien. Está en el libro anteriormente, esto se hacía, pero ahora ya no, ¿sí? Las heridas profundas se suturan por planos. Recuerden, siempre por planos. Una herida es un paciente que entra a quirófano en laparotomía, siempre se suturan las heridas por planos, ¿sí? De lo más profundo a lo más superficial. Tenemos los músculos, aponeurosis, tejido celular, piel, puntos separados generalmente se realizan en la piel, ¿sí? ¿Cuándo se retiran los puntos? Es importante saber cuándo retirar los puntos de sutura. Aquí vemos una herida lineal, se realiza la sutura, se afronta los bordes sin mucha presión, ¿sí? Aquí se utiliza guante estéril, ya saben eso. Bueno, cuando se retira la sutura, generalmente la sutura, aquí vemos ya una herida que está cicatrizando bien y una herida infectada. Aquí vemos signos inflamatorios, aquí se ve pus. Entonces, generalmente podemos retirar los puntos de sutura. Aquí no vamos a retirar todos los puntos. Aquí lo que hacemos, vemos la curación, paciente viene a curación todos los días. Entonces, retiramos este único punto, se retira para el drenaje de la pus. Recuerden que pus, absceso, el tratamiento es drenaje. Entonces, se retira punto separado, solo este punto. Esto se drena y se hace la curación, ¿sí? Después, dependiendo de cada región, tenemos los días en que vamos a retirar los puntos, ¿sí? En la cara tenemos, en el quinto a séptimo día, generalmente los puntos de la cara ya pueden ser retirados. En el párpado o pálpebra, como ustedes le llaman, en el tercer al quinto día ya se puede retirar siempre y cuando no tengamos algunas complicaciones, ¿sí? Miembro inferior y tronco, séptimo al décimo día, ¿sí? Mano, pie y cuero cabelludo. Generalmente la piel es más gruesa en estas regiones, ¿sí? La piel de la mano y del pie, de la planta del pie son muy gruesas, entonces generalmente tardan más, se retiran al décimo o decimoquinto día, ¿sí? Y aquí para terminar un ejemplo, ¿verdad? Del tratamiento de las heridas que retiré también otra vez del libro de Schwartz, décima edición, ¿sí? Tratamiento de las heridas agudas. Primero se hace una exploración profunda, vemos si la herida es profunda, la estructura subyacente lesionada, si vemos lesión en tendón, arteria, entonces hacemos una buena inspección, hacemos una configuración, la configuración de la herida, si son heridas lineales, si son heridas, ¿cómo se dice? Irregulares, ¿sí? Si hay tejido viable o no, ¿sí? Si hay tejido necrosado, tejido muerto, eso se retira, ¿verdad? Se hace una nueva herida. Luego pasamos a la preparación anestésico, lidocaína con o sin adrenalina o epinefrina, ¿sí? Ya hablamos de esto. Exploración, estructura subyacente lesionada, entonces una vez anestesiado hacemos la exploración ya más profunda, metemos el dedo ya preparado con guante estéril, hacemos la limpieza, irrigación en pulso, solo solución salina. Generalmente no se utilizan soluciones desinfectantes dentro de la herida. Una hemostasia, para hacer una buena sutura siempre tenemos que tener una hemostasia, controlar la hemorragia, generalmente hacemos un control por presión, desbridamiento de tejido no viable, tejido necrótico retiramos, ¿sí? Betadina, esto sería el iod, ¿sí? En la piel circundante, ¿sí? En la piel sana, ¿sí? La solución es desinfectante, entonces utilizamos la piel sana. Antibióticos, raro dice aquí, pero generalmente utilizamos y vacuna antitetánica, ¿sí? Aproximación, capas profundas, solo fascia, sutura absorbible. Aquí los materiales que son utilizados, las capas superficiales, alineación meticulosa, se aproximan los bordes, ¿verdad? Las suturas son no absorbibles en piel, puede ser grapas, monofilamentos, pegamentos dérmicos. Generalmente los pegamentos dérmicos se utilizan en heridas superficiales pequeñas y en criaturas para no traumar a la criatura, ¿sí? Para que no pase por procesos de pinchazos, por colocándole el anestésico, posteriormente los puntos de sutura. Las criaturas generalmente no se quedan, lloran mucho, se mueven, entonces tenemos que inmovilizar a la criatura, ¿sí?
cuando tiene un corte generalmente. Entonces, para evitar todo eso utilizamos pegamentos dérmicos, ¿sí? Y luego seguimiento, que el paciente venga a sus curaciones todos los días, curaciones diarias, verificar si hay celulitis, infección, secreción, ¿sí? Retiro de punto de sutura, 4 o 5 días en cara, 7 a 10 días en piel u otra región, ¿sí? Entonces, con esto terminamos que sería la clase de heridas. Bueno, aquí para contarles un poco, un paciente de 12 años aproximadamente, sexo masculino, tiene una herida en el abdomen, una herida producida por hermanos, ¿sí? Estaban jugando espada con machete, ¿verdad? Y por lo visto era un machete muy afilado y el hermano le corta, ¿verdad? Sin querer, les corta el abdomen, ¿sí? Una pelea con espada, ¿sí? Paciente de 12 años, gracias a Dios, sobrevivió. Otra lesión que vimos en el servicio de urgencia, paciente con, este era un malandro, ¿verdad? Estaba saliendo de una casa y el dueño se percata al llegar a la casa, le pasa con el vehículo por encima, ¿sí? Este paciente perdió genitales, no se llega a ver aquí se llega a ver un poco parte de los genitales, perdió todo, ¿sí? Aquí ya hay gran pérdida de tejido. Nosotros lo que hicimos aquí en cirugía era, entramos en quirófano, lavamos bastante profundo esto, lavamos bien, utilizamos bastante solución fisiológica, retiramos cuerpos extraños, de todo, y aproximamos la piel, ¿verdad? Por puntos de sutura separados porque ya había mucha tensión, ya había mucha pérdida de tejido y aproximar los bordes de la piel de la herida era muy difícil. Y eso es lo que se podía hacer en ese momento, ¿sí? Y este es el caso que vimos reciente, ¿sí? Pacientes jugando fútbol en plena cuarentena, fase 0. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.